Buenas tardes. Hoy vamos a complementar esa historia del siglo XVIII, de la cual hablamos el otro día de la primera mitad, algo más, hasta el año 69. Pero vamos a empezar por una idea que no es muy tradicional. En general, al hablar de la historia de los países, de Europa por lo menos, se habla de los reinados. Y en estos casos yo creo que sería mejor no hacer una referencia a los reinados, sino a los gobiernos, que no es lo mismo. Claro, en el siglo XVI es fácil, los reinados son tan claros y tan definidos que no hay duda. Pero en el siglo XVIII, hablar de reinado de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y ya en la parte siguiente de Fernando VII, pues yo creo que no permite ajustarse a lo que realmente pasaba. Primero porque Felipe V y Fernando VI no reinaron. No reinaron realmente. En el primer caso, como mucho se podría decir que reinó Isabel de Farnesio y en el segundo Bárbara de Braganza. Pero no fueron realmente reinados. Quien realmente fue la pieza clave de todo ese periodo es un tipo al que llamamos el Marqués de la Ensenada. Fue el hombre que hizo la primera gran transformación del siglo XVIII. La de la ciencia, la técnica, los puertos, los caminos. Eso empezó con ese Marqués de la Ensenada que gobernó España, o Castilla, los dos reinos que había entonces, que eran ya las Españas, y gobernó las Indias, durante un largo periodo, hasta el punto de que en el primer tiempo de Carlos III, él también fue el ministro que gobernaba. El Marqués de la Ensenada era un título ya él mismo, no era los que vinieron luego, Floridablanca, Campomanes, eran gente letrada, pero no eran títulos, no eran nobles, eran lo que entonces era lo importante en el país, que era una gran capa que había de gente ilustrada que tenía oficios o trabajos, digamos, burocráticos, administrativos, culturales o técnicos. Esa gran capa, que es en ese momento, en el siglo XVIII, empieza a ser muy grande en España, muy grande, es a la que hay que hacer referencia a lo largo de todo el siglo. Y el Marqués de la Ensenada no, proviene de las capas altas de la sociedad, pero es consciente de que el cambio está ahí. Una vez que los Borbones son ya reyes de España, el cambio está ahí. No nació eso de la nada. A final del siglo XVII, de ese nefasto final del siglo XVII, en que ya no gobierna el conde-duque de Olivares, en que ya es simplemente un desorden, ya hay varios autores que dejan obras en las cuales defienden cambios muy profundos y que además tienen una gran cultura. Están incluidos en el mundo cultural europeo. Ese mundo, no olvidemos que ya es el de Newton, el de Berthoud, el de toda la ciencia, Hume, toda la ciencia de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII está presente en la España de final del siglo XVII. Minoritaria, cierto. Juan de Solís es un hombre, Juan Solís, como se quiera, es un hombre que ya publica un trabajo a final del XVII preconizando una serie de reformas agrícolas, económicas, financieras y sobre todo una gran reforma en cuanto a la relación con la Iglesia. Ya plantea la desamortización de los bienes de manos muertas de la Iglesia en el siglo XVII. Obviamente no le hicieron caso, nadie le hizo caso, pero su obra estaba impresa. ¿Cuánta gente la leyó? Cientos, miles de personas con dudas, con inquietud, leyeron aquel tipo de obras, seguro. Y luego leían, obviamente, a Voltaire, que estaba en su mejor momento en la primera mitad del siglo XVIII. Voltaire está en un gran momento, claro que lo leen, y a Diderot, y leen todo lo que va viniendo de todas partes. Hay que decir, hay un autor francés, Bonfoy, que publicó ya hace 50 años, un estupendo estudio en donde mostraba cómo toda esa cultura europea entraba ampliamente en la península ibérica y en España en particular.
Esto sí, significa que, aparte de la corte en Madrid y todo eso, había miles de pueblos, de ciudades. Hay que decir que ciudades como Soria, por ejemplo, cuando en 1920 llega Machado, tiene solo 10.000 habitantes, pero en 1850 no, es bastante más grande, pero no mucho más grande, no sé, no me acuerdo ahora, pero quizá 40.000 habitantes. De eso ahí está toda la península llena de ese tipo de ciudades. ¿Y qué hay en ellas? Pues hay boticarios, médicos, hay abogados, muchos abogados dedicados a los miles de pleitos que ese tipo de régimen precisa para que no se mate la gente entre ellos. Hay hay maestros, hay maestros esos de los pueblos, de lo que se llamaba de leer, escribir y hacer cuentas. Eso no es lo importante. En todas esas ciudades pequeñas o pueblos había algún maestro que sí que daba clase cobrando a la gente que tenía más posibles. Y esos también, y están, ya digo, los boticarios, todo ese tipo de gente. Bueno, esa gente leía, y mal que les pese a otros, procuraban leer francés. Algunos incluso en el sur, en Cádiz, etcétera, leían inglés. Y eso no era uno o dos personas, eran miles. Por toda la geografía española había miles de personas leyendo a Voltaire a mitad del siglo XVIII. Miles. Las traducciones, bueno, eso es otra cosa. Bueno, estudiaba cómo entonces se empezaron a editar los libros que se llamaban de faltriquera. Los libros de un tamaño más o menos así se dicen en cuarto. Los que son ahora como los de bolsillo son en octavo. Pero en aquella época hubo un auge enorme de libros en dozavo. Son unos libros de un tamaño como así, nada más, que son la mitad de un libro de bolsillo. Eso se llama de endozavo, porque es la doceava parte del pliego, pero se llamaban de faltriquera, porque la gente entonces no usaba cinturón, usaba una faja, y se podían meter en la faja, en la faltriquera, y pasarlos de contrabando. Y así pasaban miles de libros de Francia, de Inglaterra, de Prusia, de todas partes, entraban en la península ibérica como libros de faltriquera, que luego se leían por todas partes. Eso es el ambiente general de las clases, digamos entonces, más educadas, más preparadas, pero que no son nobles. Hay que tener en cuenta que la nobleza, creo que lo he explicado alguna vez, hay nobleza, alta nobleza y la baja nobleza. La baja nobleza en esa época ya, lo eran desde hacía 200 años, son gente, no ve un duro, están pegados, no tienen dinero, pero son hidalgos, tienen una casa buena, pero tienen para comer, ya dije, esa famosa cosa que se dice del siglo XVI, se echan unas migas de pan a la barba para que parezca que han comido, porque no tenían ni para comer. Unos sí, otros no, otros son hidalgos que van comprando fincas, van haciéndose ricos. Sobre todo, la política de los hidalgos de la baja nobleza es el ascenso por matrimonio. Procuran ir haciendo matrimonios que permitan acumular más bienes, más tierras, más bienes inmuebles. Y esa capa es muy importante, la baja nobleza. Y esa baja nobleza pues tiene prohibido, bueno, es famoso que en el siglo XVI y XVII se considera para un hidalgo que trabajar es infame. Trabajar es infame. O sea, una persona que es hidalgo, que es de la nobleza, baja nobleza, y que no tiene ni para comer, pero no puede trabajar. Nuestro señor Don Quijote de la Mancha no tiene para comer, pero no puede trabajar. Y se dedica a trabajos nobles, como ser caballero andante. Claro, que es un trabajo noble, pero no es productivo. Más aún en su caso, es antiproductivo, claramente. Pero esa capa social es muy extensa. Puede parecer mentira, pero en ese momento, bueno, actualmente en España puede haber más de 1000 títulos nobiliarios, más de 2000 seguramente. La mitad son del siglo XIX y eran compras. O sea, hacías tal servicio a la Isabelona y te daba el título de conde o de marqués o lo que fuese, eso es igual. Y una parte muy importante son títulos de la Iglesia, que cuentan poco, esa es la verdad, no son demasiado, pero son títulos. Pero a principios del siglo XIX había más de 1000 títulos en España, los cuales unos eran importantes y otros poco, muy poco.
Ese es el mundo, más el mundo del campo, el mundo de la gente del campo, que, bueno, eso, hay un nivel de alfabetismo bajísimo, pero pasaba en esta época, cuando se llega ya al final del siglo XVIII, que es una época revolucionaria, una época convulsa, donde hay todo tipo de agitación, pues supongo que pasaba, supongo yo, como pasó en la España de los años 20 y 30. Y eso, alguna gente lo habréis oído de vuestros padres, como yo también, es en el pueblo, pues la mayoría eran analfabetos, pero uno sabía leer. Y llegaba el periódico socialista o anarquista tal, y sacaban, y 40 hombres y mujeres se sentaban alrededor para que uno lo leyese en voz alta. Eso era el ambiente en los años 30 en España, porque había un ambiente de querer saber, querer conocer, querer dominar la situación. Pues eso entiendo yo que algo parecido pasaba en la segunda mitad del siglo XVIII. La gente quería ilustrarse, y si eran analfabetos, alguien leía. De todas maneras, debo decir que la colección en los archivos, como el Archivo Histórico Nacional o en otros, la cantidad de panfletos del siglo XVIII que se conservan es gigantesca. Pero puros panfletos, un folio simplemente. Muera el corregidor y viva no sé cuántos, tal, esas cosas así, se publicaban en panfletos, se conservan muchísimos. Luego alguien sabía leer también, o al menos escribirlo y clavarlo en la pared. Y en ese ambiente, el siglo XVIII nos ofrece un periodo en que la primera parte está dominada por esa ansia de cambio profundo. Y eso lo manifiesta el Marqués de la Ensenada, que va creando todas las instituciones que luego se van a desarrollar. Comprende que lo del imperio en América es imposible de mantener si no se tiene una armada. Y para tener una armada hay que tener muchas cosas. Se envían espías, ya lo explicaré otro día, a Inglaterra a contratar tipos de los astilleros y a comprar aparatos y cacharros para construir, para relojes, todo tipo de elementos de marina. Y se construye en España todo eso. Y luego además ocurre que vienen obreros, se contrata clandestinamente a obreros en Inglaterra para trabajar en España. Obreros especialistas en construcción de buques, etc. Todo eso ocurre en ese periodo del Marqués de la Ensenada. Ya dije que es un periodo marcado por una Bárbara de Braganza que tiene un control muy fuerte por parte de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, pero los jesuitas, voy a insistir una vez más, no son unos bárbaros iletrados, son al revés, una gente muy culta y que comprende muy bien la necesidad de cambios y de ciencia y tecnología, y los impulsa, solo que siempre que esté bajo control. Pero mientras que la Iglesia pura y dura, los obispados, las órdenes religiosas, no lo ven claro, salvando quizá los agustinos, poco más, pero las órdenes no ven claro, los tomistas, los dominicos, no ven claro todo eso de la innovación, los cambios, el pensamiento, no. Mientras que los jesuitas, claro que lo ven muy claro, y además lo impulsan, y al lado de ellos, la Iglesia, ya lo dije el otro día, pero voy a repetirlo porque es muy importante, la Iglesia en cada país católico no es la Iglesia de Roma, es la Iglesia del país, la Iglesia de la corona. Los obispos se nombran por el rey, no por el Papa. El Papa les da el certificado de ser obispos, pero ha tenido que ser por nombramiento del rey. Nadie se extrañe, ¿eh? Para la gente más mayor, que haya vivido la época de la dictadura, los obispos en la dictadura de Franco los nombraba Franco, no el Papa, ¿eh? Franco nombraba 3 tipos y el Papa de esos 3 elegía uno, pero ya nombrados o elegidos por Franco previamente. O sea que eso que pasaba en el siglo XVIII, pasaba en el XIX, aunque el XIX ya no podía tan fácilmente hacerse esa situación, y pasaba en el XX. Franco nombraba a los obispos. Bueno, pues los reyes nombraban a los obispos en el siglo XVIII, en los países católicos, Austria, Francia, los reinos italianos, Polonia, España, Portugal. Los obispos son nombrados por el rey. El rey los designa y el Papa los confirma obispos. De tal manera que la estructura de la Iglesia está controlada desde dentro. Luego están las órdenes.
Las órdenes todas tienen su general en el país, o su provincial, perdón, y el general en Roma, o en Roma donde sea, hay algunas órdenes que no. Pero el provincial está en el país, y el provincial hay que pactarlo, es decir, lo nombra la orden y el papa, pero en un pacto complicado que se hace entre la corona, el papa y el rey. Así que todas las órdenes religiosas que son propietarias en el siglo XVIII de más de la mitad de la tierra de España, más de la mitad de la tierra, están nombrados bajo control de la corona también. Eso es la Iglesia. O sea, cuando se habla del enfrentamiento entre la corona y la Iglesia, hay que tener en cuenta que ese enfrentamiento consistía en que la corona se dio cuenta, por medio de estos ministros como Campomanes y por medio de los jesuitas, que la Iglesia tenía la propiedad. Y entonces no era fácil nombrar un obispo o un prior que tenía un poder a veces tan alto que el rey no podía decidir, tenía que pedir. Eso es lo que había de cambiar. Eso se llama la lucha sobre las regalías. Los reyes del siglo XVIII, pero no son los reyes, son los gobiernos del siglo XVIII, se dedican a ir limando los poderes de la Iglesia en ese nivel de obispados y órdenes y conventos para pasárselos a la corona. La corona debe acumular todo ese poder real, material, económico que tienen los conventos y tienen los obispados. Es una batalla muy difícil y ahí en un bando está obviamente la corona con los jesuitas y con los gobernantes que pretenden el cambio, y por otro lado está la más férrea Iglesia tradicional con la Inquisición, no lo olvidemos, siempre controlada por la Orden de Santo Tomás. Bueno, pues en ese ambiente se hace por parte de Ensenada una gran obra de cambio, y cuando llega 1759, Carlos III admite todavía a Ensenada, pero ya se ha creado un corpus muy poderoso de gente con otra visión del desarrollo que va a tener el país. Son los Campomanes, Floridablanca, Aranda, Olavide, un grupo de gente con poder real y que además está ligado profundamente a lo que ya es un cuerpo de fuerza, de pensamiento en España, que es las logias masónicas, que ven el cambio de otra manera. Quieren dar un paso más allá. Porque Marqués de la Ensenada es un hombre profundamente conservador, igual que los jesuitas en el fondo, pero que saben que hay que cambiar la parte técnica. Para que se entienda bien, voy a recordar una cosa también de la dictadura franquista. A partir de los años 53-56 entran los gobiernos del Opus. Los gobiernos del Opus no son gobiernos progresistas, pero sí entienden que hay que cambiar profundamente la economía del país. Así que no confundamos el progresismo o las ideas avanzadas con las ideas económicas. Los gobiernos de los años 60 en España cambiaron profundamente la estructura económica del país, pero eran ultrarreaccionarios, pero cambiaron la estructura económica, porque veían que era inevitable. Pues en el siglo XVIII el cambio es muy parecido. Esta gente que quiere renovar la economía lo entiende y entonces se ve forzada a imponer un cambio que se acaba enfrentando a la Iglesia. Porque la Iglesia, el cambio que quiere es un cambio puramente, digamos, de que se desarrolle la economía. Pero no puede desarrollarse la economía sin cambiar las ideas. Eso es imposible. Así que ocurre que a lo largo de los primeros 60 años del siglo, pues el país pasa de tener 7 millones de habitantes a tener más de 10. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que se ha desarrollado la agricultura, la economía, la marina, la ciencia, la tecnología, la medicina. Todo eso se ha desarrollado y el país ha crecido en solo 80 años más o menos, ha crecido en 3 millones, o sea, en un tercio de la población, en un 30% en población. Y eso es un cambio importante, porque esa población ya, además, en el siglo XVIII, no es gente que, como pasaba antes, que para sobrevivir se metía en un barco y se iba a las Indias, a América, a conquistar algo, a hacerse con una encomienda,
a vivir de semiesclavos o de esclavos. No, es gente que se queda en el país y que necesita trabajo, tierra, desarrollo, y eso es lo que le proporciona el primer paso del cambio en el siglo XVIII. En el segundo periodo, a partir de la llegada de Carlos III, que hay que recordar que es de una rama diferente, es hijo de Isabel de Farnesio, no de Bárbara de Braganza, o sea, hijo de Felipe V, no de Fernando VI. Aunque los otros dos, Felipe V y Fernando VI, estaban manifiestamente mal de la cabeza, eran una patología, eran enfermos mentales, Carlos III no lo es. Ha sido durante 20 años casi rey de Nápoles. Y en Nápoles ya ha hecho cambios profundos, ya ha comprendido cómo se hacen esos cambios. Nápoles, intelectualmente, Italia está mucho más desarrollada que Castilla y que Aragón en ese momento. Italia sí tiene una intelectualidad fuerte, un arte floreciente, muchos de los aragoneses estaban escondidos de castellanos, o castellanos escondidos de aragoneses estaban en Italia, porque era muy rica Italia en ese momento. Era el comercio del Mediterráneo, era el control del comercio de todo lo que venía de Oriente a Europa. Eso era el Mediterráneo y eso lo controlaba fundamentalmente los grandes puertos de Italia, Venecia, Génova, etc. Eso era mucho, Nápoles, eso era mucho dinero, mucho movimiento y muchas ideas. Y Carlos III llega con esa imagen, con la imagen de un rey que ya ha hecho cambios. Pero no debemos, en mi opinión, considerar la segunda parte del siglo como la de Carlos III o Carlos IV. Sigue siendo la del Marqués de la Senada. Pero el Marqués de la Senada ya sabe que ya ha conseguido controlar bastante la Iglesia oficial y ahora solo falta controlar a los jesuitas. Para ese segundo paso, la única forma de controlarlos es prohibirlos, es echarlos. Y es lo que hace los gobiernos de la segunda parte del siglo. El primero que entra realmente a fondo es un hombre también que no proviene de la nobleza, proviene de una hidalguía de poca monta, es Campomanes. Campomanes es el gran creador de la España moderna. Es el tipo que construye puertos, canales, carreteras, tal. Comprende que lo primero es la comunicación. La forma de comerciar, o sea, no se puede tener una parte importante de la producción agrícola de España estancada en una comarca pequeña. Hay que saber sacarla al exterior. Y entonces es el hombre que construye los grandes puertos, Barcelona, tal, las grandes carreteras, los grandes ríos navegables, todo eso bajo su época. A la vez, la gran armada, que llega a ser la tercera armada de importancia del mundo. No es una cosa que fuese 4 barquitos, era importante. Y luego, el que trae toda la ciencia y tecnología de Inglaterra, de Francia, el que aporta con él nacen las llamadas sociedades económicas de amigos del país. Son un poco posteriores en general, pero ahí empiezan a nacer esas sociedades que impulsan la industria local, la educación, la cultura, la trasvase de libros, todo eso. Todo eso nace en esa época. Y ya digo, nadie crea que es una minoría marginal. Es miles de ciudadanos en toda España reciben ese influjo. En su pueblo se reúnen en la tertulia, en la rebotica, se reúnen el maestro, 2 tipos que han estudiado leyes porque son hidalgos y han ido a estudiar, pero no han pasado de ahí, el maestro, el veterinario, uno que tiene unas propiedades y que tiene ideas. Esa es la gente de la rebotica en cada pequeña ciudad y en cada pueblo. Son miles de personas. Luego entendamos esa época como una época ilustrada en el sentido más amplio. Hay ideas y están circulando. Hay libros de faltriquera clandestinos, circulan. Y ocurrirá como ocurrió en la dictadura. Voy a volver a ese símil. Se aprende francés porque no hay más remedio para leer los libros. Y mucha gente, muchísima gente, aprende francés. Eso ya vendrá para la última charla, pero Nariño, el libertador de Colombia, no sabía francés, pero traduce con un diccionario la Declaración de los Derechos del Hombre, con un diccionario, y la publica, porque no sabía francés, pero se coge un diccionario, palabra a palabra, consigue traducirla y consigue publicarla, y eso provoca un estallido de entusiasmo en Colombia, en una Colombia todavía
muy lejos de la independencia, o sea, 20 años antes de la independencia. Pero eso se hacía así. O sea, había gente que aprendía francés para poder leer a Voltaire, y lo leían. Que lo entendiesen más o menos, ya eso no podemos tener una idea clara, pero que se leía eso sí, y que se aprendía francés para eso. Perdón. Bueno, pues esa es la época en que nace todo ese mundo, y como ya dije el otro día, se van mezclando la idea de la monarquía y la nación. ¿Qué ocurre? Que lo importante que hace Ensenada primero, y luego Campomanes, y luego Floridablanca o David, etcétera, es entender que las finanzas no son las finanzas de la corona, son las finanzas de la nación. Ese cambio es el más importante. El dinero que circula y que se utiliza en el país es el dinero de la nación, no del rey. El rey hay que pagarle su corte, sus 500 criados, el palacio, todo eso sí hay que pagarlo. Pero lo que hay que pagar son las obras del Canal de Castilla. Lo que hay que pagar es el puerto de Barcelona. Lo que hay que pagar es un ejército moderno, no los tercios de locos que había antes, sino todo eso es lo que hay que pagar. Entonces las finanzas deben ir dirigidas a que haya una estructura financiera que desarrolle la nación, no la corona. Eso, como ya dije, son conceptos vivos. Si entendemos la nación como un concepto hierático, un concepto que ya es anquilosado, que es la nación es tal, no vamos a ningún lado. La nación, como tantos conceptos, la patria, y los que hablaremos ahora, el pueblo, son conceptos vivos, que nacen moviéndose, se desarrollan dándose vida a sí mismos. Volveremos a lo que ya conté de la idea de nación. Lo conté en una charla hace tiempo, pero lo voy a repetir. Es el primero que cita en lo que yo sé, puede ser que haya algo anterior, pero no lo recuerdo o no lo conozco, es Juan de Valdés en el siglo XVI, en la primera tercio del siglo XVI, en su gramática española, gramática que no se publicó hasta el siglo XVIII, pero que en el siglo XVI circuló manuscrita por muchos sitios. En uno de sus sitios dice mirad en esta canción que dice: de estas aves su nación es cantar con alegría, y de bellas en prisión siento yo grave pasión, sin sentir nadie la mía. Y dice Juan de Valdés: a donde muy propiamente puso su nación, queriendo entender su natural condición. Claro, la natural condición es una cosa y nación es otra. Hoy, si vamos al diccionario de la Real Academia, dice la siguiente cosa: nación, conjunto de los habitantes de un país elegido por el mismo gobierno. Es pobre, esa definición de nación es bastante pobre. Conjunto de personas de un mismo origen y generalmente hablan el mismo idioma y tienen una tradición común. Más pobre todavía. Si vamos al país, territorio constituido en Estado. Bueno, todo eso es pobre. ¿Por qué saco a relucir esa idea de nación? Porque del siglo XVI a la actualidad sigue siendo un término vivo. No es una definición única a la cual hay que acoplar cualquier situación, sino algo que está en construcción o en destrucción continuamente. En el siglo XVIII la nación existe ya, pero todavía pesa el concepto del rey, la corona. Ese enfrentamiento, nunca explícito, ese es fundamental para entender lo que está ocurriendo. La nación se va creando con estos campomanes, jovellanos, etcétera, que van dándole forma real a la nación. O sea, al lugar, a la nación se acaba entendiendo muy difícilmente, porque la definición última no aparece nunca, pero sí aparece el concepto en 1810 en las Cortes de Cádiz, donde dice, las Cortes de Cádiz empiezan diciendo: las Cortes de Cádiz a la nación española. Luego ya todo el mundo sabía de qué estamos hablando. Todo el mundo. A mitad del siglo XVIII lo sabían. Pues se mezclan muchas cosas. Se mezclan, hay textos en los que aparece mezclado nación, gobierno, patria. Son conceptos que se van formando y van creándose conjuntamente. Pero hasta que no llega el final del siglo y la Revolución Francesa, esos conceptos bailan y se van constituyendo. De tal manera que en ese periodo, en el periodo primero de Campomanes, que es el periodo realmente importante, si estudiésemos la historia del siglo XVIII diciendo periodo del Marqués de la Ensenada o periodo previo,
de la guerra por la corona española, periodo de Ensenada, periodo de Campomanes, periodo de Aranda, Jovellanos, tal, lo entenderíamos mejor, independiente de quién fuese el rey. Carlos III, cuando muere, le exige a su hijo Carlos IV que mantenga a Floridablanca en el gobierno, le guste o no, y Carlos IV lo hace, porque es su padre y porque Carlos IV no tenía grandes luces, precisamente. Bueno, pues ese es el movimiento que se desarrolla a lo largo de todo ese periodo de esa primera mitad de la segunda mitad del siglo XVIII, que es en el cual se va conformando realmente el país. Hay un periodo clásico, hay un cambio clásico que es la Guerra de los 7 Años, que es un periodo en que cambian las cosas porque a partir de ella ya hay una situación de estados modernos totalmente definidos en Europa y en España particularmente. Entonces aparece un término nuevo. La nación es la nación, algo entendible o comprensible por todos hasta ese momento. Pero a partir de finales de siglo, de los siglos años 80, etc., aparece algo nuevo en los escritos, el pueblo. Porque hemos hablado de nación, de corona, de país, pero no habíamos hablado del pueblo hasta ahora. El pueblo es un término que aparece en esa segunda mitad del siglo XVIII. ¿Quién es el pueblo? Eso es una idea igual que la de nación, igual que tantas que la patria. Son ideas que también están vivas. No se puede dar el pueblo como algo definido y hecho. El pueblo es el pueblo que retrata Goya en Los desastres de la guerra o en las corridas de toros. Es ese pueblo, es el pueblo que retrata Delacroix después, en 1830 creo que es. Pero la libertad guiando al pueblo, ese cuadro lo tendréis en la cabeza seguramente la mayoría. Es una mujer con los pechos fuera y descubiertos, una bandera y un rifle en la mano, una bandera de Francia y un rifle en la mano. A su alrededor hay un hombre que avanza con un rifle a su lado, con una chistera y una levita. Al lado suyo hay un tipo que claramente es uno de esos majos de Goya, un tipo con redecilla, desarrapado, con un sable. Al otro lado hay un chico, un chicuelo mal vestido, con harapos, que lleva una pistola en cada mano. A sus pies hay una mujer agonizando que mira con admiración a la libertad. Delante hay 2 soldados muertos y detrás una muchedumbre. ¿Quién es el pueblo? Es esa la idea que se transmite del pueblo. Ese mundo de gente que está dispuesta a levantarse por la libertad, cosa que hasta entonces no había ocurrido. Ahora sí ocurre. Pues ese pueblo surge como concepto y como realidad activa a final del siglo XVIII en España y en todas partes, pero aparece en ese periodo. Algo a lo que dirigirse, a lo que las dirigentes políticos se dirigen porque saben que es la fuerza. Algunos dicen el pueblo y a la vez se utiliza otro término antiguo, la plebe. La plebe es un término en latín. La plebe pues son las clases marginales, pero se utiliza mucho también en el siglo XVIII, en un sentido amplio. Algunos lo consideran lo que luego llamaríamos las masas, o sea, la gente en general. Otros no, le dan un sentido valioso, afirmativo. Eso depende. La palabra que subyace detrás es el pueblo, que ya digo, no es fácil de definir porque está creándose. Hasta ese momento, la distancia entre los campesinos, agricultores marginales y las clases urbanas altas es abismal. En el siglo XVIII no. Esa distancia se recorta. Aparecen mezclándose. Aparecen sectores de agricultores con alguna propiedad que, oye, se ilustran y se rebelan. Y la idea de que la corona tiene todo el poder, y la idea de que la Iglesia es quien decide, también. Todo eso empieza a chocar. Ese es el mundo de la segunda mitad del siglo XVIII, que es el que hay que entender más allá de que gobernase, de que tuviese la corona Carlos III o Carlos IV, o en el último periodo Fernando VI, en el último periodo anterior, o en el siguiente Fernando VII. Pues sobre ese mundo hay que entender
que lo que se está formando es un poder diferente. Y ese poder diferente es el problema. ¿De dónde sale? Porque hasta ese momento la legitimidad la da la corona. Y a partir de ese momento de la Revolución Francesa y de las Cortes de Cádiz, la legitimidad la da la nación, no la corona. Y en las Cortes de Cádiz se va a decir claramente que la corona está supeditada a la nación. La soberanía en las Cortes de Cádiz depende de la nación y se hace una concesión, y de la corona conjuntamente, siempre que la corona se sujete a lo que decide la nación. Ese es el cambio más importante que se produce, en mi opinión, y creo que en la de todo el mundo. Sobre eso hay que tener en cuenta que ha habido una serie de leyes que han ido cambiando también el sentido, la estructura jurídica de la sociedad. Por ejemplo, en no me acuerdo ahora, 1740 y tantos, se hace en Senada, que ya digo, era un hombre conservador, lo que se llamó la Gran Redada. La Gran Redada es que se marcó un día en el cual se cogieron presos a todos los gitanos de España. Todos. A todos los gitanos de España fueron llevados presos, a los hombres a unas cárceles, a las mujeres a otros, y se expulsó una parte importante y se les metió en trabajos forzados. Sin más, trabajos forzados, galeras, etc. Bueno, pues en 1783 el gobierno de Floridablanca invierte la situación. Se emite una pragmática por la corona, pero es Floridablanca, según la cual los sectores que se habían considerado como que deben ser marginados, deben ser integrados. Gitanos, debo decir también los judíos mallorquines, los chuetas, y algunos otros grupos que había que eran considerados marginales y por tanto no se podían mezclar con la sociedad. Pues hay una pragmática que dice, no, y los gitanos deben ser integrados. Tienen que ir a la escuela los niños y aprender oficio los hombres y las mujeres. Es una pragmática que pide la integración. No pide la aceptación, pide que se integren en la sociedad. Esa misma pragmática, en 1783, proclama una cuestión básica. Hasta ese momento hay oficios indignos. Carnicero, tal, muchos oficios son indignos. Esa pragmática dice que no existen oficios indignos, que todos los oficios son dignísimos y que todos los ciudadanos, sean nobles de la baja hidalguía o sean nobles de la aristocracia o sean simplemente gañanes del campo, tienen la misma categoría con el oficio que ejerzan. Y cualquier oficio es legítimo y además digno. Ese impulso al trabajo es lo que había faltado hasta ese momento en el país, donde ya digo, para un hidalgo muerto de hambre, trabajar era algo incomprensible. Siendo hidalgo, ¿cómo voy a trabajar? Pues ahora, siendo hidalgo, tienes que trabajar y además quieres trabajar. Ese es el cambio profundo de este periodo del siglo XVIII. Bueno, en esa situación hay cambios, además de esos, financieros fundamentales, y es que se crea un impuesto único, eso es ya del periodo de la Ensenada, pero también se desarrolla ampliamente con Campomanes. Hay un desarrollo industrial, se crean las industrias, las factorías regias, y se impulsa la iniciativa particular para compañías que produzcan cosas, y además se desarrolla una economía en la cual el comercio es fundamental y existe. Ya alguien que produzca algo en un sitio apartado puede llevarlo incluso fuera del país. Eso trae también consecuencias diferentes porque se pierde la raza merina en la lana y algunas otras cuestiones así. Pero el cambio es ese. En esa estructura que se va creando con sobre todo Aranda, que ya dije, según se considera en general, era el gran maestre de la masonería española. Y, o sea, era una persona respetada por todos los que deseaban cambios. En ese momento la masonería estaba mal vista por la Iglesia, pero no estaba en absoluto perseguida. Y lo único, los jesuitas se dieron cuenta de que era un contrincante a la par, muy peligroso, y sí volcaron las iras contra ellos, aunque hay que pensar que más de uno estaba iniciado también. Pues esos reformadores, Aranda, Jovellanos, etcétera,
que nacen en los años 20, 30, 40, son los que van creando esa estructura de nación ordenada. Pero entonces ocurre que mientras van gobernando, todo va en orden. Pero en Francia las cosas no son iguales. En Francia la gente está mucho más harta que en otros lugares. Y en el año 89 estalla la revolución. Y la revolución es una explosión real. Ahí, a diferencia de España, sí que había miles y miles y miles de personas ilustradas, miles, cientos de miles, que decían que no tragaban. No había sido figuras como D'Alembert, Voltaire, no habían Rousseau, no habían quedado en balde, habían dejado una huella profunda. Recordaré que Laplace, el científico, físico, había desarrollado una idea de cómo funcionaba el universo. Luis XVI le llama a Palacio y le dice: usted que sabe tanto, hazme a favor de explicarnos, a favor no, explíquenos cuál es esa idea que usted ha desarrollado del universo. Laplace desarrolla aquí los planetas, aquí tal, aquí el Sol, y al final Luis XVI dice: Sir, es muy interesante, lo que no veo es dónde ha puesto usted, dónde está ahí el papel de Dios. Y Laplace dice: Sir, esa es una hipótesis que no me es necesaria. Esa es una hipótesis que no me resulta necesaria. Ese cambio de mentalidad, hay que decir brutal en ese momento, eso llegaba a España, esos pensamientos llegaban. Pero un científico dice: ¿eso de Dios? No, es que no me hace falta. Cuando Diderot publica, no recuerdo el título, bueno, surrealista o una locura de libro, donde efectivamente es una carcajada sobre la religión, una carcajada. No digamos ya libros que circulaban en España, como eran Les Leçons d'Angelus, que es un libro erótico claramente, que es un libro de libertad, digamos, social enorme, o digamos la religiosa de Diderot. Libros como esos circulaban en Francia por todas partes, pero en Francia, en Suiza, en Inglaterra, en todas partes, pero también en España. Leer la religiosa para un tipo que había estado hasta ese momento sometido al cura párroco de su pueblo, supongo que era una bofetada en medio de la cara que le hacía pensar que las cosas a lo mejor eran diferentes en la realidad, no era cualquier cosa. Pues ese cambio en Francia es una revolución. Y claro, esa revolución, estando en el gobierno, sobre todo Floridablanca, el gran reformador también, los dos grandes reformadores son Campomanes y Floridablanca. Ellos construyen la nación española. Entre los dos se construye la nación española realmente. Y no por Carlos III. Carlos III no está en desacuerdo, lo ve y lo apoya. Pero sin esos dos personajes no se hubiera construido la nación. Sin esos dos, más Olavide, más Aranda, más un montón de gente. Pero Campomanes y Floridablanca construyen. Y les sigue a poca distancia, unos años después, Jovellanos, un hombre del que volveremos ahora sobre él. Todo eso parte de que el padre Feijóo en 1700, 60 años antes, ya había escrito un famoso libro en el cual decía: se atacaba la superstición, se atacaba el mal gobierno de los curas, se atacaba todo eso desde la Iglesia. Él era agustino. Los agustinos tienen un punto intelectual bastante diferente de otras órdenes, porque son bastante más serios. Y en general, no digo cada agustino, pero en general bastante más serios. Él era agustino. Y ese libro, que publicó a principios del siglo XVIII, también inspiró a mucha gente, a muchos. Y llegado a esta época en la Revolución Francesa, todo eso ya es pan comido, está por todas partes, ese ambiente. Pero ocurre que la Revolución Francesa estalla y al rey le meten en la cárcel. Y un par de años después le cortan el cuello. Y no el rey, Carlos IV, sino Floridablanca se asusta. Mucho además,
Se asusta y, de ser un hombre de ideas avanzadas, decide que hay que prohibirlo todo, porque eso va a acabar muy mal en España. Es ese ambiente en el cual estos que quieren desarrollar, pero saben que todo es muy peligroso, que las cosas van a estallar y pueden ser violentísimas, porque él sí sabe que en España hay una gran capa social que quiere un cambio como en Francia, y que la Iglesia tiene un poder muy grande, pero ha perdido el sustento ideológico. Ya no está tan claramente en sus manos. Se lo ha cedido a los herederos de Voltaire o de Rousseau. Está en discusión. Ese tema yo creo que nunca se explica suficientemente, pero es importante entender que esos últimos años de los 80, vamos a poner como límite de esta explicación 1814, o sea, la vuelta de Fernando VII. En ese periodo todas esas ideas están vivas por todas partes y además exigen, se imponen. Bueno, hay que decir que entramos en las personalidades. Floridablanca o Campomanes son personalidades fuertes. Campomanes es un tipo que hablaba castellano, italiano, francés, alemán e inglés. Hablaba en aquella época. Había vivido bastantes años en Europa, recorriendo Europa simplemente para informarse de las novedades, de lo que había. Bueno, aparte de eso hablaba latín y griego, o dominaba latín y griego. Pero él se manejaba en los 6 idiomas principales de Europa. Los había aprendido, no era que su padre fuese alemán, ¿no? Los había aprendido porque le parecía indispensable. Había leído toda la Ilustración francesa, había leído ampliamente, había estudiado a fondo a Spinoza, el primer personaje que plantea una actitud, una opción religiosa o no religiosa manifiestamente atea en Europa. Manifiestamente y explícitamente no atea, el sentido hay que explicarlo, pero si explicamos a Spinoza nos tiramos un mes hablando, es más complicado. Pero si es una actitud, y Campomanes lo ha estudiado y le ha interesado mucho la figura de Spinoza, como la de Hume. Todo ese positivismo británico lo ha estudiado y lo conoce. Esos son los que están dirigiendo el país. Y Floridablanca también es un hombre de una ilustración enorme. Pero ocurre que Carlos IV tiene que acabar siendo rey en el año 88, hereda la corona, y Carlos IV, casado con María Luisa de Parma, pues a diferencia de su padre, es un simple. Es un hombre, no tiene empaque, o sea, eso, pensar que leyese a Diderot es impensable. A él le gustaba ir de caza y fabricar relojes y la carpintería. Es a lo que se dedicaba, literalmente, ¿eh? Tenía un taller de carpintería en el palacio y por la mañana se bajaba y se dedicaba a trabajar la carpintería y a estudiar relojes. Pero de ahí no pasaba, o sea, es imposible. O sea, ni él ni María Luisa habían soñado en lo que era, se habían acercado a Voltaire. Eso no ocurría. Así que el asunto se volvía complicado, porque ellos son conscientes de que la lectura de Voltaire acaba en el estallido revolucionario de la toma de la Bastilla. Son conscientes de que se empieza por ahí y se acaba cortándole el cuello al rey. Y claro, hay que echarse para atrás, pero Floridablanca también le da miedo. Floridablanca es un hombre de transición. O sea, él piensa que todo eso hay que desarrollarlo, pero con mucho cuidado porque puede explotar. Y entonces se echa para atrás. Y ahí se crea un caos. A partir del año 89, 90, sobre todo 91 y 93 sobre todo, hay un caos. Porque ¿quién gobierna? Floridablanca y Campomanes quedan fuera. Un joven del que siempre se ha hablado muy mal, pero es un tipo muy complejo de estudiar. Un joven guardia de corps, Godoy, que es la hidalguía, la baja nobleza de Extremadura, pues es un tipo que se acerca a los reyes desde estar en un pequeño cargo en la corte, guardia de corps, se acerca a los reyes y les consigue controlar, digamos, les consigue convencer de que las cosas hay que ponerlas bien en orden. Y Godoy, del que siempre se ha hablado tan mal, hay que decir que hay que hablar muy mal de él, sin duda ninguna, por muchas razones, pero que sí que era un político con capacidad, eso no se le puede negar. El tipo, pues, se hace cargo de todos los poderes.
Bueno, la idea de que se hacía cargo de los poderes en la cama de la reina es razonable y todo el mundo, pero digamos que en mi opinión es un tema que no interesa. La reina era un pequeño monstruo, era una mujer de una futilidad, de una inutilidad, de una mediocridad absoluta. Era una persona además que había tenido 14 partos, había perdido toda la dentadura, se había mandado a hacer una dentadura postiza de dientes de brillantes. Sí, de tal manera que no podía comer acompañada, porque tenía que quitarse esa dentadura y comer directamente, lo cual en una recepción de palacio no quedaba bien. Ella lo sabía y eso le humillaba, pero sus dientes eran brillantes. Eso es lo que... Entonces eso le crea un concepto de ella es capaz de tener una dentadura de brillantes. Yo creo que no la tendría nadie en el mundo en ese momento más que ella, pero es una persona que no vale, no es nadie, no es Bárbara de Braganza o no es las mujeres que gobernaron antes de ella. No, ella no vale para gobernar. Ya digo que en mi opinión es muy secundario con quién se acostase o se dejase de acostar. Eso no nos interesa. Tampoco nos interesa mucho si Carlos IV tenía alguna pretensión sentimental o sexual, eso es marginal. El hecho es que Godoy se vuelca a protegerles porque es el único que consigue poner orden. Y los reyes, no fiándose de los que habían hecho los grandes cambios con su padre, Floridablanca, Campomanes, Olavide, toda esa gente, pues le marginan a toda esa gente y ponen de ministro principal, de dirigente, gobernante del país, a Godoy, que tiene 25 años. No es óbice. Pitt en Inglaterra, Pitt el joven, también gobierna con 26 años, creo, 26, 27 años, es el primer ministro de Inglaterra. No es un óbice que sea tan joven, pero sí que simplemente es evidente para todos que él controla a dos reyes inútiles, a unos reyes que no valen nada, que no son capaces de tomar ninguna decisión y que están asustadísimos y no ven ninguna salida más que confiar en este joven que les va a sacar las castañas del fuego. Se las va a sacar además quitándose de en medio toda la morralla de esos ilustrados que saben tanto, pero que leen a Voltaire, que leyendo a Voltaire se acaba cortando la cabeza al rey, y eso no puede ser. Entonces se fía de este, y este pues es un político hábil y con conocimientos, sabe francés e italiano, eso es cierto, además de castellano, y lee, es un hombre leído. Sigue impulsando todas las reformas económicas y sociales y estructurales del país. Lo sigue impulsando, escuelas, todo eso lo sigue haciendo. Pero desde el punto de vista de las ideas, en mi opinión, pero eso es un tema muy debatido hoy todavía, sus ideas son simples. Son, bueno, pues hay que parar este caos. La convención en Francia en el año 93 nos ha declarado la guerra, pues nada, vamos a la guerra, pero en cuanto podamos buscamos la alianza de los británicos, que están en contra de los franceses, y si no ahora volvemos otra vez a los franceses, a ver qué hacemos. Es un hombre cuya política consiste en puro oportunismo, en puro ir buscando cómo sobrevivir, cómo mantenerse y mantener a sus leyes, mantener su corona. Pero no le interesa nada más, en mi opinión. Cuando ya era un anciano, 70 años, exiliado en París, escribió sus memorias. Se pueden leer, cualquiera las puede leer. Se editó en la época, pero también hay una edición relativamente moderna de los años 50, yo creo, 60, del siglo pasado. Sus memorias, pues todo lo que cuenta es mentira. Literalmente son mentiras, todo, son excusas que pone él. Entonces hice esto y fulano quería hacer tal, pero él estaba equivocado. Ni fulano estaba equivocado, ni él hizo eso, ni nada de eso. Son excusas de un anciano de 70 años que además no tenía dinero, exiliado en París en los años 40, murió en el 44, yo creo. Igual me equivoco, pero creo que en el 44. Exiliado en París, se iba a los inválidos, donde se sentaba a dar de comer a los gorriones, unas miguitas de pan, y lo único que le distinguía de una persona normal es que llevaba el toisón de oro en la chaqueta. Eso lo mantuvo toda su vida. Pero por lo demás, bueno,
El rey de Francia le dio una pequeña pensión y nada más. Pero todo lo que escribía, bueno, él escribió, yo creo, porque el vizconde de Chateaubriand escribió unas memorias que son extraordinarias, las memorias de ultratumba, las llamó. Chateaubriand, que es el gran factor de cambios ideológicos, en mi opinión también, eso habrá quien no opine lo mismo, de los cambios ideológicos en la Europa de esa primera época del siglo XIX, escribió unas memorias de ultratumba que también uno lee y dice todo es mentira, es absurdo, pero todo lo que está contando es mentira. Pero es importante, porque son mentiras que están definiendo claramente qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. O sea, si las leyes, tanto las de Chateaubriand, que son de pocos años antes, como las de Godoy, son mentiras que si conoces lo que pasó, pues te dan muchas luces de en qué estaba pasando, en qué ocurría realmente. Lo que ocurre es que Godoy consiguió crear un caos. Godoy, o si se quiere, échese la culpa a Carlos IV y a María Luisa, personas incapaces absolutamente de estar al frente de una corona. De tal manera que entonces, ya dije el otro día, hay una situación convulsa. Cuando Godoy ve que ya no puede más, se aparta, pero no del todo. Godoy se mete en un lío espantoso porque su preocupación es, esto se va a hundir, pero yo tengo que salir adelante. Y mis señores reyes los salvaré, los llevaré a donde haga falta para que vivan porque son buena gente, se han portado muy bien conmigo y yo soy agradecido. Yo les ayudaré, pero lo importante es que me salve yo. Está buscando a toda costa una corona para él, o una regencia. De tal manera que desde que se ve que lo que pretende, porque se vea más porque le cogen escritos en que se manifiesta, que él está buscando la regencia, el heredero del trono, un tal Fernando VII, luego, Fernando entonces, decide liquidarlo. Fernando es un tipo que la sociedad, la nación, los ciudadanos no saben nada de él más que es el hijo de un rey inútil y que a lo mejor este sí vale algo. Y bueno, no tiene una idea clara, pero la pelea entre Fernando y Godoy es a muerte. Y Fernando es mucho peor que Godoy. Fernando no tiene más objetivo que el humillarse lo que haga falta con tal de él sobrevivir. Pero nada más, no pretende nada más, pretende cualquier cosa. Hay que poner un antecedente que no tiene que ver, pero es importante, y es que pocos años antes había caído la monarquía en Portugal y el rey de Portugal había huido a Brasil, se había declarado emperador del Brasil. Oportunidad que franceses, británicos y Godoy pensaron que era la oportunidad ideal para deshacer el reino de Portugal y repartírselo. No hay que olvidar que Napoleón se dedicaba a repartir los reinos de Europa a su antojo. Bueno, en ese ambiente, ya se ve ambiente, mal ambiente, oscuro ambiente, feo ambiente, hosco, pues es en el que se van produciendo cambios en el poder complejos. La primera conspiración importante es la de Malaspina, que del año 95 no voy a desarrollarla porque el capítulo siguiente es la figura de Jaime Malaspina y ahí la desarrollaremos. La segunda es la que dije, la de San Blas, la de Picornell, del año 97, que es cogida justo antes de que estalle. Pero uno lee el documento en el cual se va a proclamar la insurrección y uno se muere de risa, porque es una insurrección de aficionados. O sea, a esta altura del siglo XXI, en que hemos pasado por miles de insurrecciones, la insurrección que propone es de un elemental sencillo. Bueno, va a decir, en cada calle se juntan las familias y nombran un cabo, y en cada barrio un teniente, y en cada ciudad los tenientes se juntan y nombran una junta, y a la hora que se diga, todas esas juntas se reunirán en tal sitio y proclamarán tal. Bueno, eso no va a ningún lado. Obviamente la cogieron antes de que se pudiese ni siquiera empezar. Pero ese es el ambiente. O sea, el ambiente es insurreccional, también en España, y amplio, no es una minoría marginal. Lo que pasa es que en 1801 las cosas se empiezan a derrumbar, y Napoleón ya es el emperador. Y Napoleón decide que esto de España se resuelve fácil. Cojo a dos tontos del rey y la reina, me los traigo a Francia, les digo que se ha decidido que abdiquen. Y abdican, se ha acabado. Como son tontos, van a decir que sí, sin más, lo que es así,
Y entonces ocurre que empiezan los cambios ya de fondo. El ejército francés entra en España porque la abdicación no se hace en Fernando, es su hijo, ni en Godoy, que tanto le hubiera gustado. Se hace en el hermano de Napoleón, en José I. Y José I entra en España pacíficamente y una parte muy importante de las capas dirigentes está de acuerdo. Está de acuerdo porque va a traer la renovación realmente, va a traer un régimen moderno. Hay que decir que esa es la época de cambio. Napoleón manda a hacer el código civil, las leyes. ¿Cómo lo hace? Esto lo cuenta Napoleón en la memoria de Santa Elena. Cuando Napoleón se ve enviado a Santa Elena en medio del Atlántico en los últimos años de su vida, bajo control estricto británico, él tiene 3 médicos allí, que son uno francés y 2 italianos, que le atenderán esos años. Y él les va contando su vida, porque no tiene nada que hacer, pasa los 3 años contando su vida a estos 3 médicos, que posteriormente en París escribieron todo aquello. Son las memorias de Santa Elena. Libro magnífico, precioso, que vale la pena leer. Yo no sé si hay una edición circulando ahora, yo la que tengo es de 1834, sí, pero sé que hubo una en los años 40 o así, de este siglo pasado. Es un libro magnífico, realmente, porque es el pensamiento de Napoleón contado por él. Y él cuenta que, visto que el sistema judicial no se entendía bien, reunió a los mejores juristas de Francia y les dijo: miren, ustedes me van a hacer lo siguiente, me hacen un listado, un código, en donde a cada delito corresponda una pena. Y no haya dudas, de tal manera que cuando se produzca una alteración, pues no haya más que ir a un juez y decirle: a ver, y mirará el artículo 342, a este delito corresponde esta pena. Y así no habrá problemas. Y los juristas le dijeron: sí, esto no es posible. Esto es lo que no se puede hacer. El derecho no funciona así. Nosotros podemos hacer un código de leyes, pero tiene que estar vivo. No puede ser un mamotreto muerto en el que cada delito corresponde a una pena. A cada falta del ordenamiento jurídico corresponderán penas o no, dependiendo de muchas cosas. La evolución, la circunstancia, el lugar, las personas, muchas cosas. Y eso hay que interpretarlo cada vez. De tal manera que cuando se hace el Código Civil, se hace de esa manera. Se hace interpretando las leyes, ajustándolas a qué es lo que es el derecho romano. El derecho romano no es más que 12 leyes primitivas que había, las 12 tablas iniciales del derecho romano del tiempo de la monarquía, que van cambiando con los siglos, adaptando la realidad, adaptándose a la realidad continuamente, a las personas, a los países. Eso es el concepto básico del derecho romano. Los delitos y las faltas son claros, pero no son determinantes. Hay que ir ajustándolos a la realidad. Evolucionan y se cambian. Pues eso es lo que, este inciso es al margen, pero eso es lo que Napoleón cogió ese código y recorrió toda Europa diciendo: ahora tenemos que ajustarnos a la vida civil. Este es el documento con el cual en cada país lo ajustáis, y ya no es la corona, la iglesia, las leyes civiles son las que deciden cómo se estructura la sociedad. ¿Quién tiene derecho a tal, quién a cual? ¿Quién no tiene este derecho, quién tiene el otro? Y ese es el Código Civil. ¿Qué ocurría? Que Napoleón fue por toda Europa con sus tropas, con sus soldados, con el Código Civil en la mano, y creyendo él, porque yo creo que lo creía realmente, que todo el mundo diría: eso es así, magnífico, nos haremos todos afrancesados para aplicar esa forma de vivir civilmente a toda Europa. Y lo que surgió, según él iba pasando, era la gente levantándose contra la ocupación francesa. Los nacionalismos decimonónicos, románticos, que surgen cuando Napoleón piensa que toda Europa se puede afrancesar. Pero si se francesa en España, los afrancesados son muy numerosos. Y para José I no es difícil hacer un gobierno serio e importante de reformas. Pero voy a contar lo que cuenta Jovellanos en sus diarios al final de su vida. Jovellanos es el que desde Asturias dice: no, vamos a hacer juntas, unas juntas en cada uno de las legiones, entonces, de los reinos, eran entonces, y esas juntas que decidan qué hacemos.
Y entonces Jovellanos hace eso, pero José I le llama: usted es el que más capacidad tiene para gobernar este país. Yo le voy a nombrar primer ministro. Y Jovellanos pues dice: pues es una oportunidad. Igual cambiamos realmente el país. Y se va, en ese momento va de viaje y llega a Zaragoza. Y él lo cuenta en sus diarios, es precioso sobre eso. Él llega allí y de pronto está en la calle y ve un tumulto, gente que grita, corren, disparos, tal. Y entonces un grupo de paisanos le cogen: venga, te metemos aquí, te escondemos. Y no saben quién es un paisano, pero mayor, tiene 70 años ya, le esconden: los franceses. Y entonces él se da cuenta de que no puede ser ministro de José I. Él se va con el pueblo. Ese es el concepto que ha cambiado. El pueblo es ese que le coge y le salva de una ocupación que entonces entiende que es ilegítima. Pero él hubiera sido el primer ministro de José I. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento. Bueno, llega esa situación al punto en el cual se reúnen todas esas juntas en Cádiz, primero en Madrid, en Sevilla, luego en Cádiz, y se discute cómo estructurarse. Es Jovellanos quien estructura que esa sea una junta central que tenga el poder máximo, o sea, que representa a la nación. El pueblo representado por las Cortes es la nación. Esa es la idea que lleva Jovellanos a Cádiz. Y con esa idea se constituyen. Él muere inmediatamente, él muere en el 11, si no recuerdo mal, igual me equivoco, creo que en el 11, pero queda ya esa estructura. Y entonces se decide nombrar una regencia. Y la regencia se nombra con 3 personajes. Uno es Pedro Agar, ya lo dije, es un criollo. Es en su caso, no recuerdo si limeño o venezolano, no recuerdo, pero es creo que limeño. Es un criollo que estaba en ese momento en España porque estaba trabajando en la península, en Europa, porque estaba dirigiendo no sé qué aspecto militar, no recuerdo ahora. Él es regente de España. El segundo es Joaquín Blake. Blake se podría pronunciar Blake porque su padre era irlandés, su abuelo, su padre era irlandés, pero aquí le llamaban Blake, con K, que es como se... Blake era una de las personas de los más importantes militares que tenía España en ese momento. Un tipo de una capacidad extraordinaria y una cultura extraordinaria también. Él, yo creo que era nacido en Cádiz, o en la zona de Cádiz, y obviamente hablaba perfectamente inglés, francés y español, y es el segundo corregente. Y el tercero es Gabriel Ciscar. Gabriel Ciscar es uno de los intelectuales más importantes de la época. Gabriel Ciscar es el tipo que desde Valencia ha ido recuperando un pasado de la historia de España que hasta entonces era el mito del padre Juan de Mariana, que luego será el mito de siempre, de la Castilla, tal, todo eso, Felipe II, todo eso, lo ha ido cepillando. Y Ciscar ha ido creando una historia de España, revisando los documentos de la época de Felipe II, de Carlos V, del siglo anterior al suyo, creando una imagen de España que difiere mucho es el tipo que, por ejemplo, resucita a Cervantes, que hasta ese momento no está muy bien considerado especialmente, pero él resucita a Cervantes y le hace la biografía. No, se le hace Mayans, perdón, ahí me equivoco. Se le hace Mayans, que es el maestro de Ciscar. Perdonar que haya estos lapsus, es Mayans quien hace la biografía, pero son la gente que rehace una historia que había que rehacer y que murió a partir de Fernando VII y de su hija. Pero hacen ese intento. Pero las Cortes de Cádiz declaran la soberanía y crean una constitución. Hay luego una segunda regencia. Bueno, hay una primera regencia que es más importante. Es en el momento que sale Carlos IV y María Luisa a Francia, su sobrino, su tío, el infante Don Luis, el infante cardenal, aquel que le nombraron cardenal a los 8 años y primado de España a los 11, arzobispo y primado de España a los 11, y que luego se casó, y que era un bon vivant, era un tipo que era protector de las artes, de Goya, todo lo que se quiera, era un bon vivant y muy conservador, pero bon vivant. Pero ese le nombran regente en el momento en que sale Carlos IV. Y entonces escribe una carta que yo creo que hay que escribir una despedida
que yo creo que vale la pena leerla. Sí, la tengo en el teléfono, la he copiado aquí. Porque pasó a la historia su despedida. Sí. Salió corriendo detrás de Carlos IV. No, ¿dónde la he puesto? Cielos. Pues en algún lugar la he puesto. La he puesto aquí. A ver. No. Pues igual me la ha dejado. Pues creo que me la ha dejado. Bueno, él le deja a quien era su segundo en la regencia, le dice: señores, me voy de España, pero siguen las cosas como están, ¿eh? Y señores, lo dice literalmente así, hasta el valle de Josafat. Esa fue su despedida. Eso, yo viví mi vida hasta el valle de Josafat y se fue. Esa regencia obviamente no duró nada, era una estupidez absoluta, y además se fue realmente a Francia también, ¿eh? Y se formó en la Junta en Cádiz esta otra regencia. Bueno, a partir de ahí hay una guerra en la cual los ilustrados... La guerra siempre tiene el mito de los guerrilleros, no es marginal. Pero la guerra, los ingleses la llaman the Peninsular War, la guerra de la peninsular, porque la guerra se hizo entre Francia e Inglaterra con soldados portugueses y con tropas españolas dirigidas por militares españoles contra los franceses. Todo eso mezclado. Fue bastante caótico, pero algunos militares, Blake, por ejemplo, fue uno de los militares principales. Bueno, pero hay muchos famosos, Castaños, todo eso. De Castaños es el de Bailén, ¿verdad? Bailén. Pues de Castaños se dice que ganó la batalla de Bailén al mariscal Soult, uno de los grandes militares franceses. Y después de ganarla, Soult, como gran mariscal, fue y le dijo: señor, esta espada vencedora de 100 batallas ha sido derrotada por usted, se la entrego. Y algo así más o menos, aunque la historia se está recogida en plan chusco, pero algo así le dijo como: pues sí que es curioso porque esta es la primera batalla que hago y la primera que gano. Sí. Pero no es exacto, pero casi, le dijo algo así. Sí. Pues está bien, es la primera que me sale bien. Sí. Pero esos militares combatieron, algunos con José I, y la mayoría combatieron. El Marqués de la Romana está con tropas francesas en Dinamarca, y cuando ve lo que está pasando, se embarca con lo que tiene de tropas españolas y desembarca en La Coruña y se hace cargo de la resistencia en La Coruña y en Galicia. Y así esa situación, y muchos militares iban con las tropas que podían. Las tropas que recogían, unas eran profesionales, otras no, y luego estaba la guerrilla. La guerrilla cuyos dirigentes pues eran gente de un cierto nivel. Mina, Lacy, el estudiante, el médico, eran gente que tenía una ilustración alta y una preparación. ¿Qué recogían? No pensemos en una serie de gañanes desesperados a cortar cabezas. Recogían a eso que hemos dicho antes, al boticario del pueblo, al maestro, y a 20 campesinos. Esa era la guerrilla. Todo ese conglomerado duró lo que duró. Y Napoleón fue derrotado en Rusia. Me voy a recordar, para que se entienda la idea, cuando Napoleón entra en Rusia, 1812, sus soldados más bisoños no habían conocido la revolución. O sea, esa época, son 30 años, es una época en que todo cambia, pero solo la gente más mayor recuerda cómo fue el principio. Y recuerdan la toma de la Bastilla, no recuerda. Hay pocos años después, en el año 30 y tantos, hay un tipo marginal, está en Bélgica, y él escribe una memoria de lo que fue el periodo más extremista de la revolución. Buonarroti se llama. Buonarroti fue uno de los miembros de un grupo que había en 1791, que eran los hubertistas, que proclamaban un Estado comunista directamente, en 1793. Bueno, fueron guillotinados todos, menos él, que pudo huir.
Y en el año 30 y tantos, en Bruselas escribe sus memorias del proceso en que se condena a toda su gente. ¿Y qué ocurre? Que escribe aquella historia y de pronto gente de 25 años, que eso era sus abuelos directamente, pues descubre la insurrección revolucionaria, descubre el mundo de la revolución, el mundo romántico en el cual se empiezan las insurrecciones obreras, insurrecciones de todo tipo que van cambiando, que empiezan a cambiar en otro sentido de Europa. 10 años después llegará el 48 en Europa y un tal Carlos Marx, que entonces tiene 40 años, 30 y tantos años, escribirá un manifiesto comunista. Claro. Pero eso era un recuerdo de una revolución que había quedado muy atrás. Pero cuando acaba el periodo de Napoleón, eso empieza a volverse a recuperar, a mirar aquel pasado, a intentar encontrarlo. Pero cuando ocurren estos hechos que estamos nombrando, esta gente, los chicos de 20 años que están de guerrilleros, no han conocido el reinado de Carlos IV. Está muy lejos de ellos. Y lo de Godoy es una cosa que pasaba hace unos años, pero eso es un mamarracho que ya está exiliado, ¿no? Ese es el mundo que ha cambiado. Ese cambio profundo incluye que ya se ha forjado la nación como algo claro, que el pueblo es quien toma el papel de la personalidad real de la sociedad. Y un cambio más, a partir de las Cortes de Cádiz y a partir de la Convención en Francia, 15 años antes, aparece otro término nuevo, la ciudadanía, los ciudadanos. La Convención en el año 90 y no sé cuántos decide que nadie en Francia tiene más título que el de ciudadano. Y todos son ciudadanos. Nadie puede ostentar el título de marqués de tal, ni el título de... No, ciudadano. Los embajadores son ciudadanos no sé cuántos. Y así se dirige a todo el mundo. Ese concepto aparece al final. Detrás del pueblo viene la ciudadanía. O sea, los derechos civiles, las libertades públicas, los conceptos que ya son del mundo civil. Porque la nación y el pueblo todavía se encajan en un mundo que es el mundo del antiguo régimen. El mundo en que todavía la Iglesia, la corona, tienen un peso. Pero a partir de ese periodo que nace con el Código Civil en toda Europa y Napoleón llevándolo de un lado a otro, lo que nace es el ciudadano, que va a ser un elemento sustantivo radicalmente diferente. Esa es la estructura de todo lo que, en mi opinión, pasó en este periodo. Supongo que he pasado la hora ampliamente, ¿verdad? ¡Ah! Lo siento. Quería haberme ceñido también a la hora del otro día. Imposible. Pues en esto dejamos esta conversación y las dos charlas que quedan. Alejandro Malespina lo ha singularizado porque es una representación material de todo lo que fue la segunda parte del siglo XVIII y primera del siglo XIX. Y la última, América, es porque, ya que hemos hablado tanto de nación, vamos a hablar de cómo nacieron las naciones hermanas. Y ya está. Muchas gracias. Hay un panfleto en 1801 o 2 o así, muy famoso no, lo rescató este autor, pero es un panfleto estupendo porque se titula y acaba diciendo: si no hubiera esclavos no habría tiranos. Si no hubiera esclavos no habría tiranos. No al revés, ¿eh? Ese panfleto, que es un folio nada más, lo tengo aquí, pero vamos a leerlo, que ya es la hora. Pues esa es la idea con la que cambia ese mundo de 1780 más o menos a 1814, en que el tirano vuelve. Cuando vuelve el tirano, le escribe, a ver dónde lo tengo, está por aquí, porque sí es digno de leerse. Cuando vuelve Fernando, pues no lo veo por ningún lado, pero cuando vuelve Fernando escribe un panfleto violentísimo diciendo que vuelve bien el rey legítimo, quede claro
que estamos contra los tiranos, que le aceptamos porque es un rey constitucional que se va a ajustar estrictamente a la Constitución que hemos aprobado. Y que el pueblo español está contra los tiranos, la nación española está contra los tiranos. Ese era el ambientillo. Buen ambientillo, ¿verdad? Bueno, pues nada, eso es todo. ¿Alguna cuestión, por favor? Sí, Juan, me ha llamado mucho la atención ese periodo que has dicho de la gente joven que están luchando con Napoleón y que ya no han vivido la revolución, ni los conceptos, ni saben de cosas nuevas, pero para ellos todo un bagaje cultural anterior como que no pesa en ellos. Claro, un niño nacido en 1780, por ejemplo, en 1812, tiene 30 años, pero la revolución fue cuando él tenía 5 años, no se enteró de nada. Y la cuestión ideológica del siglo XVIII tampoco les ha llegado a la mayoría de la gente joven. Hoy, después de eso, de cuando se establece el Estado civil, de la mano de Napoleón, obviamente que entonces ya se publica a Voltaire ampliamente. Ya nadie se atreve a prohibir a Voltaire. Solo que vino un periodo de reacción, no olvidemos, Luis XVIII, todo eso, un periodo oscuro, pero enseguida eso se arregló enseguida cortando otras cuantas cabezas. Pero sí que ya era imposible seguir prohibiendo esas cosas. La Inquisición, Llorente, Juan Antonio Llorente, el hombre que fue el secretario de la Inquisición, fue ministro de José I y cuando todo se acabó se llevó a Francia todo el archivo de la Inquisición y publicó toda la historia de la Inquisición española. Libro escandaloso, tremendo. Publicó los hechos. Era un hombre honradísimo, un hombre serio. Publicó la historia de la Inquisición. Ese libro todavía se está dando vueltas por el mundo. Se tradujo a todas las lenguas. Y me acuerdo que dice que cuando le atacan, pero eso ya era una cosa antigua, dice, perdón, en el siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII, constan en los expedientes de la Inquisición 1.700 personas quemadas vivas. En el siglo XVIII, ¿eh? Claro. Sí. Que los archivos los tengo yo, podría decir. Claro. Bueno, pues eso es. ¿Alguna cuestión, por favor? Sí, por favor. Por ahí, Nacho. Sí. Juan, que si pudieras, si pudiera ampliar la terminología que has comentado del siglo XVIII, dices que nace una armada. ¿Nace una armada. La armada. Y que el ejército ya no es el de los tercios esos salvajes, o no sé la palabra. No, salvaje no, salvaje no he dicho. Un cierto desorden, porque no sé. Sí. Una palabra un poco más. Sí, Las ordenanzas militares se crean en esa época. Vale, ¿sabes qué es lo que pasa? Que entonces entiendo yo que nace una estructura de un ejército. Sí. Bajo la égida borbónica, justamente en que sean los reyes o sus ministros, lo que fuera. Pero hay una cosa curiosa, ese ejército que nace en el siglo XVIII, 100 años, que yo sepa, no tiene ningún tipo de asonada, ni de levantamiento militar, ni de golpe de Estado, ni de... No. Curiosamente que a partir de la continuación de ese ejército tras 6 años de guerra, de la guerra de la independencia, en el siglo XIX va a ser un sin parar. Sí. Pues, ¿qué diferencia? O sea, pues muy sencilla, esa diferencia es muy sencilla. Primero, el ejército es mucho menos importante en la corona española que la armada, porque la armada es el dinero. La armada es traer de las Indias la plata. Cuando cae el virrey Revillagigedo en México y Godoy nombra a su cuñado virrey de México, le da una sola instrucción: mandad plata. Es la única instrucción que recibe, ¿eh? No, es una broma. Eso es lo que hay. Y la armada es lo que es importante. Y la armada, esos marinos, son muy ilustrados, muy cultos, hablan idiomas, hacen muy bien el mundo que está cambiando, y son, casi diría yo, los principales impulsores del cambio científico y técnico. Casi. Sí, pero lógicamente el 19 puede ser parecido, porque que yo sepa, no hay golpes de Estado. En el 18 no, están de acuerdo en ir cambiando el mundo. En la Armada no. En la Armada sí, todo. Hablemos del ejército. El ejército del siglo XVIII es también por ejemplo, Joaquín Blaque es un ilustrado que es un gran militar. Bueno, el mismo Pedro Egea es un militar importante. Son militares
tropas de tierra, pero lo son, y llegan a una situación de ser militares serios, pero son todos ilustrados también. Esa milicia es ilustrada. Es raro, el Marqués de la Romana, con ser un hombre conservador, es ilustrado también, con serlo, porque es un hombre conservador, pero es ilustrado. O sea, no están en contra de los cambios. Siglo XIX es muy diferente. Durante 80 años, todo es luchar, 60 años, vamos a ver, todo es luchar contra una corona caótica. Y los militares son liberales y dan golpes de Estado. Sí. Narváez era militar, cierto. No, ya digo, estaban de acuerdo en que todo fue... Estaban de acuerdo con Campomanes, con Floridablanca, con Aranda, que todos eran militares, Campomanes no, pero los demás todos habían sido militares en activo. ¿Es un ejército de levas o es un ejército también profesional? Ese es el cambio más importante que introduce Napoleón. Claro, Napoleón consigue un cambio que es decisivo, que es, hasta Napoleón los ejércitos son ejércitos de leva, profesionales. Y con Napoleón es el ejército de la nación, es la nación en armas. Y por tanto, todos los hijos de la nación han de servir a la patria en el ejército. Es un ejército de leva. Ese es el cambio más importante en el ambiente militar, que tú conoces también, de la época moderna. Es lo más importante que ocurrió. El ejército en la época de Campomanes, Floridablanca, etcétera, sigue siendo un ejército. Bueno, la leva es que es muy confuso. O sea, cuando hay momento de guerra, se hace una leva. Pero la leva consiste en que se envía a la gente, al alcalde del pueblo, a que coja 10 jóvenes, 10 mozos del pueblo, o 5, o 8, y los lleva al ejército. Y eso no pueden evitarlo. En cuanto se acaba esa guerra, que las guerras duran 2 años o 1 año, cosas así, pues esa gente se vuelve a su pueblo. El ejército es profesional todavía, en gran parte con esas levas incluidas. Cuando estalla la revuelta a principios del siglo XIX, esas revueltas, esos generales, sí reúnen tropas que se les apuntan voluntarias, pero que no son profesionales, no saben luchar. Es un ejército profesional ilustrado, una marina lo mismo, profesional ilustrado, entiendo que lógicamente no es tan perturbadora del estatus político. El estatus político sí, el estatus monárquico es perturbadora. Del político están cambiándolo ellos, son los que lo están cambiando. Ya digo, el papel de los marinos es decisivo. Sí, bueno, será decisivo, pero no hay, o sea, no actúan en contra de... Sí, no, a favor del cambio que está haciendo Floridablanca, del cambio que está haciendo Jovellanos, a favor de ese cambio, más aún, lo empujan ese cambio, cuando además todos ellos, salvo Campomanes, han sido militares, han estado al frente de ejércitos en batallas, pero Aranda quizá no lo sé. Sí, Aranda también, Aranda muchísimo, claro que estuvo al frente de muchas batallas. Todos ellos impulsan ese cambio. El golpe de Estado es que están cambiando las cosas. Hombre, con Carlos III consiguen convencerle de que es lo mejor que se puede hacer. Con Carlos IV el asunto se pone complicado, porque a partir de que estalla la revolución en Francia, Carlos IV está asustadísimo. Y Floridablanca también. No así Aranda, no así Jovellanos, pero sí Floridablanca. Esa es la idea, eso es lo que puedo contar. Sí. Las levas, que cuando, como ha dicho usted, que el alcalde cogía unos mozos, ¿daba lo mismo que fuera el hijo del alcalde que el hijo del...? El alcalde se preocupaba mucho de elegir a los mozos bien. Eso. Como iba a pasar luego, que pagando con dinero no ibas, ¿no? Bueno, eso era la quinta ya, y la quinta estaba organizada. Pero ahí contaré una escena que sí que recordar. Los que hayan visto, ya hablé de esta película en otra ocasión, la famosa Falstaff, Campanadas a medianoche de Orson Welles. Ahí se ve cómo se hacía esa leva, porque Falstaff, que es un hidalgo de la baja nobleza, pues es el que le encargan ir a 3 pueblos a reunir 40 hombres, ¿no? Y entonces hay unas escenas chuscas en las cuales le dan por la espalda 3 doblones y dice, bueno, estuvo tal. Esa era una leva típica de la época. Sí, claro. En fin, ¿alguna cuestión? Estupendo, pues me alegro muy mucho. Lamento haberme pasado media hora. Que
has dejado hasta palabras para hablar y todo. ¿Eh? Interesante.